Estado, y todo este es un trámite, después comenzar a venderlo, todo esto pueden pasar 6 meses. O sea, necesita un capital que esté moviéndose para que tenga un flujo de caja correcto, y esto ahora se tiene que afinar muy bien. Si usted trae un producto de Canadá, de Sudamérica, etcétera, lo tiene que manejar con bastante tino para evitar costos mayores. Además, que a veces en las aduanas se demora bastantes días y está pagando una estadía extra. ¿Y en las municipalidades cuál es la experiencia? Miren, lamentablemente las municipalidades nuestras tienen diferentes criterios. La federación presentó 3 documentos para presentación de bienes inmuebles, todo lo que son impuestos, para unificarlos. Se lo presentamos al Ministerio de Gobernación anterior y a este, y todavía no hemos tenido respuesta. Que esto facilitaría enormemente a la persona que va a tributar y a la misma municipalidad para ingresar fondos mucho más rápido. Pero hay bastante dificultad, no lo hemos logrado poner en el gobierno, porque ¿qué es lo que sucede? La municipalidad, para decir Olancho, Jutigalpa, cobra 4%, en otra municipalidad le cobran el 2%, en otras, por ejemplo, en Santa Cruz de Yojoa le cobran de acuerdo, ahí está toda la parte de producción avícola, y le cobran unos impuestos mucho más altos, exageradamente altos, que esto hace perder competitividad a todas las empresas del país. El lamento de muchos líderes de la empresa privada hondureña es que para llevar adelante determinados rubros de la productividad no se cuenta con la mano de obra calificada. Como presidente de Fedecámara, ¿cuál es su interpretación? Es correcto, porque por ejemplo, yo tengo en el agro también, usted ya no encuentra mano de obra calificada, toda se está moviendo hacia Estados Unidos, a otros países. ¿Calificada en qué, don Rolando? Por ejemplo, usted tiene una ordeñadora mecánica, necesita tener alguien... Un obrero experto en eso. Alguien que maneje riego por goteo. No lo encuentran. Por ejemplo, es muy difícil, bastante difícil conseguirlo, que es lo que debe haber formación en el país. Y cuando lo encuentran, ¿quién lo ha formado? Normalmente... Allí mismo en la empresa aprendió. Se forma o a través de la empresa, ¿verdad? Hay escuelas, pero son muy pocas para la cantidad que necesitamos. Yo siempre apuesto y creo que lo más importante que el país debe pasar a una educación dual, ¿verdad? Una educación dual como tiene Alemania, donde usted entra, pasa de 6º grado y ahí entra a una escuela donde puede ser un técnico, ¿verdad? Bien especializado, o pasa a ser un ingeniero o un doctor, etcétera, que ya lo tienen medido hasta 20 años. ¿Cuántos médicos, cuántos doctores necesitan, cuántos ingenieros? Y nosotros lo que más necesitamos en este país en este momento es la parte técnica y certificada, porque es lo que no se encuentra. Y lo que se encuentra, una gran cantidad, usted va a un taller de metal mecánica, a donde le van a rectificar un motor, etcétera, ya se ha ido el 50%. Entonces tiene que haber una formación continua. ¿Se ha ido en qué sentido? Se han ido hacia Estados Unidos. Migrantes. Se han migrado, exactamente. Entonces, lamentablemente, la gente que está formada se nos está yendo. Entonces tenemos que triplicar la formación. Por eso hablo de la educación dual, que es la que debemos de apostar, porque vamos a llegar más rápido, ¿verdad? Para llegar a Costa Rica, pues nos tardaríamos demasiado, pero si usted ve un técnico en electricidad, un técnico en soldadura, todo esto, inmediatamente consiguen empleo y más bien hacen falta, y ganan más que un profesional universitario. ¿En todas las áreas del trabajo productivo tienen deficiencia de mano de obra? Definitivamente. Usted ve, por ejemplo, en café, nosotros estábamos llegando a 10 millones de 10 millones de quintales año, ahorita estamos en 6 millones. ¿Verdad? Está bajando, ¿por qué? Porque no se encuentra mano de obra, viene de Nicaragua, viene de Guatemala, de Costa Rica, una gran cantidad, por la misma situación de país. Y eso no espera. Usted sabe que un grano, si no lo recolecta, se cae, se pierde, ¿verdad? Y además de eso le va a transmitir enfermedades. Claro, entonces, diferentes. Igual problema en el campo que en la ciudad. Definitivamente. Usted, por ejemplo, busca a alguien que maneje SAP, que es un programa de los que más se usan ahora, SAP Business, por ejemplo, no encuentra un técnico, un ingeniero en sistemas o un muchacho que trabaje en este tipo
de Con las desarrollo. competencias con las requeridas para competencias, trabajar. exacto. Por ejemplo, existe aquí en Honduras, por ejemplo, yo soy vicepresidente de CADER, que es el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos, donde se certifica personal de este tipo, pero tiene demasiado poco apoyo. Pues trabajamos con Infop, que también tiene otro desarrollo, pero necesitamos multiplicarlo en cantidades completamente superiores de lo que se tiene en la actualidad. ¿Lo que Infop aporta es muy poco? Aporta, pero lamentablemente, como hablábamos la vez pasada con don Carlos Suazo, que es el director, que la gente va, se certifica y se va, ¿verdad? Ese fenómeno está sucediendo. Se va de Honduras. Se va de Honduras. Están esperando la certificación para ir a un documento que los levante más a donde va a trabajar en el exterior. En gran medida los que forma Infop no son para el mercado nacional, sino para emigrar. Lamentablemente, por eso digo que tenemos que no multiplicar, ponerlo en cantidades mucho mayores para que el país realmente se le quede una buena cantidad de personal certificado técnico. Claro. Vamos a hacer una pausa. Siga con nosotros. Este es el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. ¿Me oye, Melisandro? Probemos, Sí, sí. probemos el audio. Probemos el audio. Qué difícil, muy difícil con esas voces ahí que se El fondo. oyen. No, ahora está mejor. Ahora está mejor. Sí. Le Ahora está ruego mejor, mil pero disculpas. Don Antonio, ¿me escucha? Sí, le escucho. Muy bien. Vamos a ver. Don Melisandro, ¿me escucha bien? Perfecto, ahora sí. Es que se nos metían muchas voces de fondo. Ahora está perfecto, don Darío. Le ruego mil disculpas, señores. Le ruego mil disculpas. No. Yo estoy aquí en el estudio y tengo muy poco acceso a resolver ese problema, pero gracias a Dios se ha resuelto y vamos a continuar después de una pausa. En 30 segundos Perfecto. estamos al aire de nuevo. Retomo la comunicación con el director ejecutivo de la Federación de Cámaras de Comercio de Costa Rica, don Antonio López Escarré, esta mañana, que es muy gentil en atendernos. Don Antonio, quiero inquirir sobre la cantidad, el volumen, la dimensión de la inversión extranjera directa en Costa Rica en los últimos tiempos. Puede tomar como referencia, si quiere, los 2 años de gobierno del presidente Chávez para hablarnos de cifras concretas. Bueno, eso se lo dejo yo al economista. Él conoce más de cifras, pero lo que sí quiero decirle es que el Banco Central acumula más de 13 mil millones de dólares de reserva. Eso quiere decir que han llegado inversiones muy grandes, aparte de la parte turística. Eso ha tenido un efecto en que el colón se ha fortalecido demasiado y más bien ha perjudicado al turismo y a los exportadores. Ahora hay una disyuntiva y el tipo de cambio está paralizado en unos 500 colones por dólar. 500, Pero esa cantidad de dólares nos hace un país con mayor seguridad
y eso es atractivo para el inversionista. Pero las cifras se las dejo a don Melisandro, que él conoce más. Adelante, don Melisandro, entonces, apórtenos por favor estos datos. Gracias. Vamos a ver, 2023 cerramos con cerca de 3.900 millones de dólares de inversión extranjera directa, que son, como bien está apuntando don Antonio, casi 900 millones más de lo que recibimos en el 2022. Entonces, en esta parte había una recuperación muy fuerte y parte de lo que también usted mencionaba al principio con la entrada, con su introducción, don Darío, de la participación que había tenido Costa Rica, que ha sido muy fuerte en los últimos años. El único país que nos está superando en esto es República Dominicana por el lado del turismo, pero a nivel de Centroamérica sí hemos tenido en este momento cerca de 3.900 millones. Aquí lo que hay que también entender es que este elemento de atracción está muy ligado al tema que mencionaba de las zonas francas, porque mucho de este dinero llegó precisamente a invertirse en este tipo de empresas, que a su vez hay que contextualizar esa llegada de inversión extranjera directa ligada a esta política del nearshoring, que es precisamente la sustitución de muchos de los proveedores que tenían las empresas estadounidenses en el mercado chino, que se están trasladando en toda la región. Y en ese sentido ya Costa Rica tenía un liderazgo que precisamente ha apalancado esta nueva atracción. Aquí el tema perverso, como también lo apuntaba don Antonio, es que esta llegada de tanto dinero a la Costa Rica del 2023, con el debilitamiento, hay que notar eso sí, de la demanda interna de la parte de importaciones, está provocando un excedente de dólares que precisamente ya se ve reflejado muy seriamente en una apreciación de la moneda que no vivíamos desde hace más de 10 años, con una caída en el tipo de cambio de un 28%. ¿En qué área fue a parar mayoritariamente ese capital de unos 3.900 millones de dólares en el 2023 en Costa Rica, don Melisandro? En su gran mayoría está metido en zonas francas y en la parte propiamente de inversión inmobiliaria hotelera. Casi que podríamos decir que cerca de estos 2.200 millones está en zonas francas, en toda la expansión. De hecho, hay que reconocer que el indicador de crecimiento que tiene Costa Rica para el 2023, que fue casi un 5%, uno de los más fuertes y altos en los últimos años, y obviamente los más altos en la región, tiene que ver con esta colocación de recursos en las zonas francas. Y el segundo elemento ha sido la inversión ya propiamente inmobiliaria, que se está dando muy fuertemente en la zona de Guanacaste por parte de grupos internacionales, y se ve reflejado en grandes hoteles que se están dando en esa zona. ¿Cuánto ha traído Costa Rica en los últimos tiempos de las empresas relocalizadas? Como dato no te lo podría decir, pero por lo menos aproximadamente hay un tema también que es importante reconocer de la inversión extranjera directa, y es la capitalización y expansión que están haciendo. No solamente están llegando nuevas empresas, sino que están capitalizando las que ya están. Un caso que ha sido muy evidente es el caso de Intela. Dentro de toda esta colocación de estos casi 3.000 millones, hay aproximadamente 1.400 millones que corresponden no solo a inversión nueva, sino a aumentos de expansiones que están haciendo algunas empresas. No hay que tampoco dejar de pasar que algunas se han ido. Precisamente aquí hay un tema que en lo que estamos conversando, tanto para el caso costarricense como para el caso hondureño, que oigo el caballero de la Cámara empresarial, nos afecta seriamente, y es el tema de la mano de obra. Eso es un elemento que ineludiblemente a toda la región nos está impactando. Ya hablaremos de ello en detalle. Antes déjeme preguntarle a don Antonio López, ¿cuánta es la carga tributaria que pesa sobre las espaldas de los inversionistas en Costa Rica? Bueno, depende, porque en zona franca no tienen que pagar impuestos. En realidad lo que tienen que pagar son los cánones en las municipalidades y la compra de los insumos locales que llevan sus impuestos. Pero la carga no tienen impuestos los inversionistas en zona franca. Ese es un atractivo que hace que es atractivo para los inversionistas, y sobre todo crea mucha obra especializada. Sobre todo, un punto importante es que tenemos el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, que es
una institución que prácticamente la empresa privada la paga y es para promover las oportunidades en diferentes rangos de turismo, en industria, metalurgia, etcétera, para formar buenos empleados. ¿Es para capacitación? Capacitación, eso ya tenemos tiempo, sobre todo en la parte turística, para formar personas que puedan atender los diferentes hoteles, restaurantes, el servicio. ¿Y al de cliente, dónde viene, sobre don todo. Antonio, y de dónde viene entonces la queja de dificultades que decía don Melisandro también para encontrar mano de obra calificada en varios aspectos de la economía productiva de Costa Rica? Hay un punto que me parece que don Belisario entra, es en la parte de especialización en tecnologías. Todavía falta mucha especialización, pero en la parte, todavía el instituto debe modernizarse porque todavía tiene en la parte de motores, ahora el cambio de automóviles de combustión a eléctricos, toda esa parte todavía falta. Y el hecho también en la parte de inglés, nos hace falta mucha capacitación en la parte de inglés. Yo oigo quejas de todas partes del país y sobre todo lo más importante es operarios de diferentes técnicos, que eso todavía el INA está un poco rezagado. ¿Qué me cuenta del acceso a las divisas de los empresarios que tienen que importar materiales, materia prima o pagar a proveedores en el extranjero? ¿Es fácil? Es fácil, no hay, en este momento no tenemos problemas. Tuvimos en el pasado con una devaluación donde no había dólares. Es que al principio yo dije que, ¿por qué es atractivo Costa Rica? Bueno, en este momento porque hay confianza del inversor, confianza del empresario que quiere invertir. Ahora lo que no tenemos, y es lo que estoy luchando, es que en las universidades preparen más la parte empresarial, emprendedurismo, hacer que los estudiantes aprendan a formar empresas, no a ser empleados, porque este es un punto muy importante no solo en Centroamérica, este es un punto ideológico donde la formación en las universidades es para que usted sea empleado. Entonces, si nosotros cambiamos el chip y le enseñamos a una persona a pescar y no a recibir gratis el pescado, como muchos quieren ir a trabajar al gobierno, porque el problema nuestro es que el gobierno nuestro es enorme y cuesta mucho. Y no, lo que queremos hacer es un traslado a emprendimientos. Claro que hay, pero ¿cómo se forma un empresario? Ustedes saben cómo se forma. El 50% fracasa porque no tiene conocimiento. Claro. Yo he sido coaching de administradores de empresas que salen de la universidad y no saben poner una empresa, no saben cómo ir a una municipalidad, solicitar los permisos, al Ministerio de Salud, cómo registrar un producto alimenticio. No saben, simplemente es de escritorio. Los empresarios estamos pensando, queremos innovar, eso es la parte más importante. Cómo una universidad enseña a innovar, a crear, a inventar. Eso es lo que hace falta en nuestros países. Don Melisandro Quiroz Ayala, quiero compartir con usted un dato que fue expuesto en nuestro foro la semana anterior. De cada dólar de inversión extranjera directa en Honduras,
hay $9 que ingresan por remesas de los migrantes que están en los Estados Unidos o en España. Y en Costa Rica, por cada dólar ingresa de remesas cuestión de 30, 60, 90 centavos de dólar. Esa es la relación que hay. Le pregunto sobre el mercado de divisas. ¿Cómo funciona el acceso a los dólares de las empresas en Costa Rica? ¿Pueden comprarlo libremente en su banco? Sí, efectivamente, aquí acaban de apuntar un dato interesante que es el origen de la oferta en cada país. Y efectivamente uno podría casi que asegurar que la región de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador tiene mucha influencia con el tema de remesas. En Costa Rica el elemento que genera la oferta en su gran mayoría en estos momentos precisamente las exportaciones a dos grandes mercados. El mercado americano, que es precisamente el mercado donde más están colocando su producto, las empresas de zona franca, y al mercado europeo, donde quienes están colocando por producción son las empresas agrícolas. De ahí genera mucha oferta. A esto hay que agregarle que también en el caso costarricense, en los últimos años, por todo el tema de estabilización fiscal que el país está viviendo, ha ingresado mucho dinero proveniente de los préstamos internacionales. Dicho esto, este es el componente de la oferta, y el acceso por parte del empresariado es abierto a las personas. Tienen dos modalidades que pueden acceder, que es directamente, bueno, uno es ventanilla como tal, para montos que podríamos llamar de retail, cualquiera de nosotros puede ir, y hay un mercado ya para grandes compradores, que es un mercado que se ingresa a través directamente del Banco Central. Un último componente que es importante son los grandes inversionistas institucionales, los fondos de pensiones, fondos de inversión, las empresas que operan a través de la bolsa, tienen también un mecanismo de acceso, que es lo que llamaríamos una rueda, que es un mercado de negociación especializado que el Banco Central le ofrece. Pero para cualquiera de ellos no hay ninguna restricción y pueden entrar ya sea desde el pequeño comprador de dólares que necesita precisamente dinero para mandar a su hijo que está estudiando en el exterior o que necesita comprar algún producto en el extranjero, lo hace por ventanilla pasando por estos compradores de nivel intermedio que entran precisamente a un mercado especializado, al Monex. Y el último elemento son los mercados, los grandes compradores institucionales, y ahí también participan las empresas públicas. Hay que anotar que en el caso de Costa Rica, uno de los agentes que más impulsa el mercado es precisamente la refinería costarricense de petróleo, que es la entidad pública que tiene el monopolio de hidrocarburos, que precisamente cuando hay que traer producto de petróleo, obviamente ingresa al mercado y es el que afecta. Lo que pasa es que en este momento, con la gran cantidad de dólares que estamos viviendo, precisamente estamos más bien experimentando lo que les comentábamos al principio y que también ha apuntado don Antonio, esta apreciación cambiaria. Pero desde el punto de vista de acceso, no hay ningún requisito previo que hacer para ir a comprar los dólares. En ninguno de los dos ejemplos que nos aporta don Melisandro hay restricciones de parte del Banco Central para el acceso. Ninguno. De hecho, uno de los temas que más tenemos en Costa Rica, que eso hay que reconocerlo, es que la disponibilidad al mercado cambiario en este momento es ilimitado. Cualquier comprador podría tener la cantidad que desee con los fines obviamente legítimamente demostrados, porque es importante decir que las relaciones de compra-venta se hacen a través de entidades financieras, entonces todo queda, digamos, documentado, pero no hay ni límite ni por día ni por tiempos en que usted pueda ser comprador de divisas en el mercado costarricense. El dólar hoy se cotiza en Costa Rica unos 500 colones con 37 centavos aproximadamente, según consultamos esta mañana. Si un padre de familia, por ejemplo, tiene que pagar la universidad de su hijo mañana y hoy necesita disponer de, digamos, una cantidad, 2,000, 3,000, 5,000 dólares, ¿va al banco y los recibe inmediatamente sin restricciones? Correcto. Sí, en el mercado costarricense eso es habitual. Usted hoy mismo tiene la ventaja, ya sea con su banco, dependiendo si hay en tiempo real, tiene dos mecanismos para hacer eso. Directamente al Banco Central, o usted puede comprar a través del banco. Eso es lo que les comentábamos. O sea, claro. Cuando hablamos del retail... Y con las empresas ocurre lo mismo. Con las empresas ocurre lo mismo. Igual, las empresas pueden ir, y eso es importante, pueden ir al banco que están o con el cual operan, incluso pueden hacerlo a través de otro banco. Generalmente incluso los bancos dan algún tipo de incentivos a sus propias empresas, y cuando se trata de montos muy altos, las empresas, y eso es un tema marginal del tipo de cambio, podrían incluso
ya tener su cuenta a través de un mercado abierto e ir al Banco Central, las grandes empresas. Claro. Una última cuestión sobre este acápite, don Melisandro. Usted me hablaba de las zonas francas. En Costa Rica, en esas zonas franjas, ¿hasta qué se ha llegado a producir? Me hablaba usted de la deficiencia, por ejemplo, en algunas áreas de la mano de obra, pero ¿hasta dónde se ha desarrollado la industria costarricense en materia de productividad, en materia manufacturera? ¿Hasta qué complejidad han llegado? Alta, alta. Realmente cuando hablamos precisamente de nuevo, ¿por qué estamos encabezando la atracción de inversión extranjera directa? Esto hay que reconocérselo a lo que usted apunta, don Darío, que es el tipo de producto que estamos realmente generando. Deme ejemplos. Ejemplo, lo que llamamos productos de ciencias de la vida, que es lo que se está realmente en estos momentos a nivel de zonas francas de exportaciones. Estas empresas, lo que están en su gran mayoría, están metidas mucho en producto médico especializado para el exterior, sobre todo el mercado americano. ¿Qué se produce ahí? Por ejemplo, prótesis médicas, catéteres, productos que tienen de servicios médicos, el tema de siliconas para los implantes mamarios, son productos bastante especializados desde esas zonas francas. Casi que podríamos decir que las exportaciones, y esto hay que reconocerlo también, de estas zonas, el 60% son productos de esta naturaleza. Entonces aquí sí nace otra vez el problema que hablábamos, que guardando las dimensiones ya tenemos que necesitar gente muy especializada para manejo de estos productos. Esa es esa parte de exportaciones de manufactura de alta tecnología. A esto suma el Intel, que hay gente que está precisamente haciendo los chips que usan las máquinas, y un 30% está en lo que son exportaciones de servicios, que esto es que en zonas francas operan bajo ese régimen, lo que llamaríamos los BPO, que son empresas de procesamiento de información. ¿Qué tenemos ahí? Call centers, share the service, que son empresas que hacen todo el soporte de contabilidad, administración de otras empresas del exterior. Y en la parte de call center, todo lo que son llamadas internacionales. Y mientras en el primer tipo de manufactura tecnológica lo que ocupamos es gente con esas habilidades, en la parte de lo que son la manufactura, los servicios, perdón, de zonas francas, necesitamos gente con idiomas. Y ahí precisamente es el tema que también tenemos esa problemática, con el hecho incluso de que ya hay empresas que no solamente están pidiendo el inglés en esa zona franca, sino hasta un tercer idioma. En el área centroamericana son las 8 de la mañana. Es momento para hacer una pausa. Ya retomaremos la última parte de nuestra conversación con nuestros amables invitados hoy.
Don Rolando Alvarenga, presidente de la Fedecámara de Honduras, ¿qué le parece escuchar que sus colegas empresarios en Costa Rica, si necesitan $1, hoy llevan sus 500 colones al banco y lo compran inmediatamente? Si necesitan $10,000 hoy, llevan sus colones al banco y los acceden inmediatamente. Sí, lamentablemente desde que se cambió al sistema de subastas en Honduras, que fue en abril del año pasado, han habido dificultades muy fuertes para los productores nacionales, para el importador, etcétera. Le puedo decir que durante los 37, vamos para 38 años como empresas, jamás habíamos quedado mal o tener que mandar una nota al exterior. A un proveedor. A diferentes proveedores, un ejemplo Merck. Para decirle, hermanito, espéreme una semana, espéreme un mes, porque todavía no tengo los dólares. Y al final, el Banco Central dice que no es culpa de ellos, los bancos igual, pero al final que está quedando mal es uno. Ejemplo, en el sector productivo, por ejemplo, de balanceado, de concentrados, para avicultura, hay créditos que se han ganado por muchos años. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos créditos de hace 25 más años y otras empresas que hay que pagar de contado, ¿verdad? Y esto se puede llegar a perder por este sistema, porque lo que hubo posiblemente al principio fue una especulación, porque la gente comenzó, la gente que tenía el Lempiras, porque ganaba mucho más inclusive, ganaba mucho más ¿cómo? Ya me confundió la llamada. El acceso a los dólares. Me dice usted que de hace 37 años no tienen la dificultad que ahora tienen. Dificultad. Entonces, cuando se comenzó con la subasta, la gente comenzó como a especular, a pedir más de lo que necesitaba, y las empresas que tenían que pagar al exterior comenzaron a tener dificultad, falta de disposición, cuando antes era normal. Claro. ¿Por qué? Porque se comenzaron, en vez de tener las cuentas en Lempiras, la gente comenzó a pasarlo a dólares. Don Antonio López Esquerré, en mayo el presidente Rodrigo Chávez cumple 2 años en el ejercicio de la presidencia de la República. Quiero preguntarle, a razón de los gobiernos, siendo el presidente Chávez un presidente de un partido, digamos, de los no tradicionales en Costa Rica, quiero preguntarle sobre el clima de negocios desde el gobierno, generado desde el gobierno. En Costa Rica, ¿los políticos cambian las reglas del juego a mitad del río? Siempre, ¿A los empresarios? Bueno, definitivamente. Lo que pasa es que creo que no va a cambiar con este gobierno. Tenemos un ministro de Economía, Industria y Comercio que viene del sector privado. Así que creo que no cambia. Más bien nos han estado facilitando los trámites burocráticos que hay, y muchas veces no es culpa del gobierno, sino de los mismos municipalidades y sobre todo ya las mismas leyes que existen. Y entonces ahí es donde le toca a la Asamblea Legislativa cambiar las leyes. Lo que pasa es que tenemos ya una Asamblea Legislativa muy política y tenemos ya prácticamente 2 años donde los diputados están pensando en el nuevo gobierno que dentro de 2 años, y los proyectos más importantes se van quedando. Tenemos ese problema. No creo que este gobierno vaya a cambiar las reglas del juego. Solo si hay algún imprevisto o algo que suceda que no lo creo. ¿Cómo funciona el marco jurídico de la seguridad social de los trabajadores costarricenses, don Antonio? Bueno, la seguridad social le asegura a todos los trabajadores y todas las empresas, están obligadas a inscribirse a sus empleados en la seguridad social. Claro, tenemos muchas empresas informales que no están al tanto. Tenemos una seguridad social que es muy grande y tenemos ahora un déficit de hospitales y clínicas
y sobre todo tenemos problemas con los médicos, sobre todo especializaciones. Los médicos especialistas están solicitando más dinero, aunque muchos de ellos están ganando muchos millones. Allí tenemos unos problemas muy grandes, sobre todo en la parte sindical, que ellos están por ellos y no por el país a veces, y los empresarios, pues eso, tenemos problemas porque nuestros empleados tienen que ir a la seguridad social y muchas veces se atrasan las operaciones y se van alargando. Ahí hay un problema serio en la seguridad social que están tratando de arreglar. Háblenme del entorno social para las inversiones en su país, queridos invitados desde San José. ¿Es cierto que se ha incrementado la inseguridad ciudadana, la delincuencia provocada por algunas actividades del narcotráfico y otros aspectos del crimen organizado en Costa Rica? Don Antonio, ¿qué quiere decirme usted? Bueno, sí, es cierto, pero no solo en Costa Rica, en todo el mundo, en todos los países. Lo que pasa es que tenemos un país muy atractivo para que vengan todas estas mafias de otros lados. Y claro, como no tenemos ejército, tenemos una policía que todavía le falta mucha especialización. Es correcto, hemos tenido un incremento en la inseguridad, pero eso es consecuencia del auge económico que hemos tenido en los últimos tiempos. Sobre todo en los robos de contenedores, eso ya tenemos prácticamente se ha localizado, pero el crimen organizado, ustedes saben que está trabajando en todos los países, y si seguimos el dinero de los grupos estos organizados, podemos hacer algo. Lo que pasa es que todavía estamos en pañales para terminar con esto. Nos hace falta. Tenemos ese problema y esperemos que con los acuerdos que hemos tenido con Estados Unidos, que nos han estado dando mucha ayuda en el mar y incluso en la parte logística, podamos controlar esto. Por ahora estamos con un problema serio. ¿Y usted, señor Quiroz Ayala, qué versión puede darme acerca de la inseguridad pública en Costa Rica y la criminalidad asediando a las inversiones? Bueno, aquí hay, como diríamos, claroscuros. En este elemento que hoy comentamos de lo que es la economía, hay que reconocer, como bien siempre se ha discutido, el indicador que tenemos no refleja necesariamente lo que sucede a nivel nacional. Tenemos un país que el año pasado creció un 5%, pero hay que ver que ese crecimiento es muy dispar a lo interior. Ahí tenemos sectores ganadores, que ya lo estamos comentando a la mañana de hoy, las empresas ligadas al sector exportador les ha ido muy bien, y consecuentemente ahí tenemos los grupos laborales que están alrededor de ese tipo de empresas que también les va bien. Sin embargo, a nivel local, la manufactura se ha debilitado, y uno de los problemas más críticos, que creo que no solo en Costa Rica, como ya apunta Antonio, sino en la región, es precisamente la parte rural, periférica de nuestras grandes urbes, y ahí sí tenemos problemas. Esos problemas precisamente pasan por el tema de que las empresas que operan ahí son muy débiles, su capacidad de absorción de mano de obra no ha sido lo suficientemente fuerte en esta dinámica, y entonces el elemento de empleo es la base, como nosotros siempre decimos, desde el punto de vista económico, precisamente para darle estabilidad a una familia y a una persona. Y en el momento que se debilita ese componente, la familia y el tipo que tiene a cargo la cabeza de mantener la familia trata de sustituirlo, y lamentablemente eso se va por el lado ilegal, y todo que estamos comentando, estos cuadros, vienen mucho de esta problemática. Realmente podemos decir que sí, hemos sido exitosos en gran parte, pero no en todo, y sobre todo estos grupos de clases bajas y en las partes periféricas, incluso en las costas, ya están resintiendo ese problema, y lamentablemente ahí es donde más surgen todos estos cuadros de delincuencia que están afectando el país. ¿Hay extorsión contra las empresas, don Melisandro? Realmente ahí no.
No, lo que sí se está viendo mucho es el tema del lavado de dinero, e incluso uno de los temas serios que el país está tratando de hacer, y creo que el gobierno precisamente lo tiene muy claro y ha hecho muchos esfuerzos, es el tema precisamente de que Costa Rica se está volviendo un puente para la exportación de droga. Y entonces, realmente uno de los temas más complejos es precisamente cómo en las exportaciones, sobre todo exportaciones agrícolas, donde más se trata de infiltrar todo el tema de la exportación de precisamente de estas mercancías ilegales, y es parte de lo que se está tratando de hacer. Pero a nivel de extorsión, no. Aquí lo que, gracias a Dios, se ha mantenido bastante controlado es precisamente que la seguridad empresarial es fuerte en el país, y eso le da también, como hemos hablado la mañana de hoy, mucho respaldo a las empresas. Mucho de la problemática es todo el tema del retail desde el punto de vista de consumo de este tipo de mercancías, pero a nivel empresarial ahí sí no ha habido tanta afectación desde el punto de vista de amenazas, extorsión o secuestro al empresariado. Gracias, señor Quiroz. Presidente de Fede Cámaras de Honduras, ¿qué siente al escuchar no hay extorsión? Bueno, eso es un alivio para cualquier grupo empresarial. Lamentablemente en nuestro país sí es muy fuerte la parte de extorsión, y usted se da cuenta que en los barrios y colonias pequeñas pues hay una mayor cantidad, una mayor inseguridad. ¿Cuánto se paga Entonces, por extorsión en Honduras anualmente? se habla hasta de 700 millones, ¿verdad? 700 millones de lempiras. De lempiras, entre comillas, habría que ver, porque la mayoría de la gente no declara cuando está pagando extorsión. Recuerde que está en el transporte y en otro tipo de cosas. Entonces esto hace que sigamos en la misma situación, o sea, menor competitividad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Las empresas les toca pagar seguridad privada, cuando tenemos y pagamos seguridad pública. Claro. Entonces se van doblando todos los Se esfuerzos. paga tasa de seguridad, se paga impuestos, se paga y se contrata empresas de seguridad privadas. Usted ve que los que andan vendiendo snack y todo ese tipo de cosas andan con un guardia de seguridad. Todo esto hace que los costos se levanten. Escuché esta mañana a un transportista de la zona norte de Honduras diciendo que él tiene en su escritorio 6 teléfonos. 6 grupos delictivos llegaron a dejarle un teléfono y advirtiéndole, contéstalo, porque si no, ya sabes la que te platica. Y mientras eso ocurre, el ministro de Seguridad de este país baila bajo la canción que repite todos los días: vamos bien, vamos bien. Vamos a una pausa mejor. Es la última interrupción de nuestro conversatorio de esta mañana.
Don Antonio López, director de Fedecámaras de Costa Rica, ¿cuál es el plan del gabinete económico del presidente Rodrigo Chávez, del gabinete económico del gobierno costarricense, sobre el cual camina la atracción a inversiones en el corto y en el largo plazo? Me está preguntando a mí, perdón. Sí, señor. Sí. Adelante, don López. Bueno, yo le cedo la palabra a Melisandro, que es el economista y que él tiene Muy más bien. información. Muy bien. Adelante, don Melisandro. Vamos a ver. Explíquenos, por favor. Gracias. Yo creo que aquí, en esta parte del todo el apoyo al sector exportador, creo que el gobierno ha hecho muy buenos esfuerzos, independientemente del tema político. Veámoslo por el tema técnico de los elementos que está viendo. Primero, el tema de defender todo lo que es la arquitectura tributaria de zonas francas. Eso es un punto, ¿no?, que es muy importante. Ha habido algunos intentos de algunos grupos de precisamente de cobrar impuestos a zonas francas, donde lo que uno puede pensar que eso es válido, pero con todo el elemento de programación, y esto sí es un tema que hay que manejar con mucho cuidado, porque los que son empresarios saben lo delicado que es que le cambien las reglas del juego a una empresa. Entonces, por ese lado, ha habido un primer elemento de sostener esto. El segundo elemento que es importante destacar dentro de todo el programa que el gobierno está haciendo para la atracción de empresas extranjeras es también dar el incentivo precisamente de la estabilidad política que estamos hablando para que eso se mantenga. Y un tercer elemento que no hay que perder de vista, que creo que eso sí es muy relevante y Costa Rica lo ha hecho bien, es también todo el aparato financiero que también lo hemos comentado hoy. Por ejemplo, esto que ustedes comentaban, que es un poco doloroso escucharlo para el tema hondureño, de la dificultad para accesar al mercado de divisas. Eso es muy importante para una empresa, porque uno tiene que entender que el negocio de una empresa está en dos lados, la parte empresarial y la parte financiera. Entonces, de nada vale que me den elementos para poder establecer una empresa si mi manejo del dinero está limitado, ya sea para poder accesarlo Claro. o para poder sacarlo del país. Entonces, desde el punto de vista nacional, eso sí se ha fortalecido bastante, ya viene desde hace muchos años. Hay un elemento que la mañana de hoy yo no quisiera dejar de lado porque es relevante, el papel de las bolsas de valores. Que nuestras bolsas de valores son pequeñas, por ejemplo, la de Costa Rica históricamente ha jugado un papel crítico en los últimos casi que 20 años. Pongo el ejemplo, algunas empresas, sobre todo el Estado, que necesitaban hacer sus inversiones para el desarrollo empresarial, y el caso más típico, el caso de la electricidad que hablábamos. ¿Por qué la red es tan buena? Bueno, porque se han hecho inversiones que su gran mayoría se hicieron a través de los mercados de valores. Y ahí, ¿quién participa? Ahí lo que estamos hablando son precisamente los fondos de pensiones, fondos de inversión que han generado precisamente dinero que la bolsa ha agrupado y ha podido a su vez canalizar a inversiones productivas. Entonces, el elemento de seguridad jurídica, junto con el tema de reforzar los incentivos tributarios, hay que pegarle también un elemento a todo esto de incentivar la inversión extranjera, que es el aparato financiero con que cuenta un país. Un país que cuente con un buen aparato financiero le da precisamente ese elemento final de seguridad. Y creo que en el caso igual de que acá en Costa Rica, Honduras, tienen un poco que hacer esos esfuerzos para precisamente a través de sus mercados financieros y de su propia bolsa de valores, de tratar de accesar, atraer empresas junto con el tema del mismo gobierno para canalizar sus platas a la empresa, al sector empresarial. ¿Están en camino de convertir a Costa Rica en el Silicon Valley de Centroamérica, por decir algo? Mucho lo que se ha hablado precisamente, y ahora hay un tema importante, con todo el marco de los convenios internacionales que se están firmando con Estados Unidos para ser un proveedor precisamente de tecnologías de semiconductores, con todo ese tema del nearshoring, precisamente eso es lo que se está tratando de hacer. Y aquí juega mucho otra vez lo que hemos venido comentando toda esta mañana, el tema del recurso humano y el tema también de todo este elemento de seguridad que el Estado o que las empresas pueden tener desde el punto de vista del Estado para este tipo de operaciones. Aquí también es importante decir que cuando una empresa trata de instalarse, ya sea en zona franca o en manufactura, mucho es también asegurar su colocación, su demanda internacional, y en ese sentido Costa Rica cuenta con un buen apoyo de un socio internacional como Estados Unidos, que es lo que apuntala este tipo de negocios. ¿Cuál es el impacto de los tratados de libre comercio?
En general han sido positivos. Aquí hay que reconocer dos elementos. Históricamente el tema con Estados Unidos o el libre comercio que hemos tenido con México y Estados Unidos con Canadá ha sido positivo, no tan exitoso como se esperaba, pero aquí hay elementos importantes, sobre todo otra vez del lado de la manufactura. Hemos quedado cortos y esto hay que reconocerlos en el lado agrícola. De hecho, donde más se ha aprovechado el sector agrícola es hacia el lado propiamente de Europa. Y hay que poner sobre el tapete un punto que en la mañana de hoy no hay que perder de vista, algunos tal vez no lo saben. El tema también del Tratado de Libre Comercio con la parte de República Dominicana. La República Dominicana es un país que tiene una dinámica económica muy fuerte y que nos puede apoyar precisamente a todos los países de la región, desde Guatemala hasta Panamá. Generamos negocios con ellos y que eventualmente yo creo que pueden crecer mucho más. Don Antonio López Escarré, una última inquietud para usted, señor director ejecutivo de Fedecámara de Costa Rica. ¿Cuáles son las medidas que toma Costa Rica para mantener este atractivo sostenible en los tiempos? Para que no sea cuestión de un gobierno, para que no sea cuestión de una época, para que no sea un altibajo del comercio internacional, sino para que sean políticas públicas estables y duraderas para ser un destino atractivo para el capital internacional. Eso depende de los ciudadanos costarricenses a la hora de votar un gobierno. Lo principal es crear un gobierno estable y de confianza, y sobre todo que defienda la libertad y la democracia. Últimamente hay corrientes socialistas y ustedes tienen un problema metido ahí, socialismo y socialismo, que el socialismo lo que hace es que destruye las empresas y todo lo que es progreso. Queremos que no haya esa infiltración socialista en este país, aunque tenemos ahí un grupo comunista. Ellos se llaman socialistas, pero son light, no, mentiras. El crear un libre comercio, un libre empresa en un país es importantísimo para el crecimiento. Vean este país. Ahora los empresarios tenemos más libertades, más facilidad para hacer de acuerdo a su experiencia, don Antonio, y es importante este punto que ahora nos menciona, de acuerdo a su experiencia, socialismo disfrazado de lo que se quiera disfrazar, socialismo y desarrollo económico no son compatibles, no se llevan de la mano. Nunca, nunca, no hay en ninguna parte hechos de ese tipo. Todos son fracasos. Lo que hay son teorías. Sí, teorías en la mente. Lindísimo. Pero no es compatible. Tenemos que generar libertad, libertad de empresa, libertad de comercio. O ideas o discursos, o socialistas de mentira. Socialistas que visten de diseño y que compran en las tiendas más caras de Estados Unidos y de Europa para vestirse, que hablan con la izquierda y hacen negocios con la derecha. Bueno, de esos también hay. Muy bien lo ha definido. Lo que pasa es que usan el socialismo para engañar al pueblo, para atraerlo. Claro. Sí, son una especie de ñángaras de derecha, que los hay, muchísimos, lamentablemente. Don Antonio López Escarré, llegamos al minuto final de nuestro foro. Tómese 30 segundos para decirnos lo que quiera, por favor, una reflexión para Honduras que le ha escuchado atentamente esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo, yo soy un empresario ya de muchos años, ya he cumplido 78 años. No parece. Y sigo laborando. No parece. Así que nosotros lo que queremos, y sobre todo este servidor, es que todos los empresarios tengamos el hecho de que tenemos que defender la libertad y la democracia. De acuerdo. Que esas ideologías hay que rechazarlas y hay que participar y decirlo ampliamente que no queremos socialismo. Gracias. Pues queda dicho. Gracias, señor Antonio López Escarré, economista, empresario, director ejecutivo de Fedecámara, consultor y asesor
de empresas. Don Melisandro Quiroz Ayala, 30 segundos para un saludo final. De más está decir que estoy profundamente agradecido con sus valiosos aportes este día con nosotros. Oh, muchas gracias a usted, don Darío, al medio, por la invitación y no para compartir un poco lo que estamos haciendo. Yo resumiría esta parte final en 3 elementos que es importante para nuestros países y lo hemos destacado toda esta mañana. Número 1, la estabilidad política, las reglas del juego bien claras y obviamente hacer un balance entre la empresa privada y la empresa pública. Número 2, el tema de contar con todo una arquitectura financiera importante en nuestros países. Hay que fortalecer los mercados financieros para que realmente las empresas participen. Y el tercero es el elemento también que es importante no perder de vista el crecimiento con la parte social, cómo balancear todo el elemento de lo que son estos beneficios económicos con la población. De acuerdo. Y de la mejor manera posible. Y le agradezco mucho la participación. Muchísimas gracias, don Antonio López y don Melisandro Quiroz. Gracias, Costa Rica. Mucho éxito, siempre adelante y pura vida. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Muy gentiles. Don Rolando Alvarenga, una reflexión final de 30 segundos para nuestra audiencia. Sí, yo siempre digo que un empleo menos es una familia más sin sustento. Nosotros tenemos que apostar por el empleo. Sabemos, por ejemplo, que se perdieron más o menos 40,000 empleos por el empleo por hora, otros 41,000 por la maquila, y esto lo tenemos que recuperar. ¿Está de acuerdo que el socialismo y el desarrollo económico no se llevan de la mano? Lamentablemente, yo hice un posgrado en Venezuela, he visitado varias veces a Cuba como profesional. Y vio que ese no es un camino. No es el camino correcto. Le agradezco, don Rolando Alvarenga, presidente de Fede Cámara. Le deseo muchos éxitos a usted también. Ha sido muy gentil por estar con nosotros. Queda dicho, ¿por qué Costa Rica es el país centroamericano más atractivo para la inversión? Aquí ha quedado explicado. A todos, gracias. Adiós.